Bienvenidos una vez más a RCN, el noticiero de las buenas noticias. Queremos en esta oportunidad inaugurar esta sección de entrevistas. Siempre lo hemos tenido vía Zoom con hombres de Dios y ministerios internacionales, pero queríamos empezar a conocer también la historia de hermanos, de hombres de Dios, de guerreros que tienen una trayectoria tremenda en nuestro territorio chaqueño. Y hoy tengo una bendición, así que quiero invitarte a que te quedes todo el tiempo que vamos a charlar, porque seguramente vas a ser muy edificado por este testimonio de vida. Tengo la bendición, además de no solamente entrevistarlo, de también ser amigo del pastor Manuel Márquez de la ciudad de Vilelas. Bienvenido, Pastor Manuel, a Muchas gracias. RCN. Muchas gracias. Un Qué buen- placer, un privilegio. Qué bueno tenerte. Y como le decíamos recién a la audiencia, que queremos conocer, sabemos que tenés mucha trayectoria en el territorio. ¿Hace cuántos años que estás? 43, 44. 43 años que estás trabajando para el Señor, o 43 que estás en la zona Trabajando prácticamente para el trabajando. Señor. Porque al poco tiempo que yo vine, me enviaron a Puerto Vilelas y no como pastor, sino como encargado con mi familia de una casa donde otros venían a pastorear y al poquito tiempo yo quedé a cargo. Eh, Sé que no sos de Chaco, ¿no? Sos de Buenos Aires. ¿De qué parte de Buenos Aires? Y contanos. Virreyes, Virreyes, provincia de Buenos Aires. Ya soy de Chaco, prácticamente chaqueño. estoy más en el Chaco. Yo siempre digo, a nosotros nos dicen porteño, yo ahora soy porteño porque soy de Puerto Vilelas. Ah, Ahí era no deja. bonaerense. ¿Y vos conocías al Señor ya en la ciudad, ahí en Buenos Aires, o viniste a Tuve- Chaco y lo conociste acá? Mi encuentro lo tuve en Chaco, pero mis primeras experiencias espirituales o de concurrir a un lugar donde se alababa y adoraba a Dios en gratitud, con un pastor que nos conectamos en Virreyes, en provincia de Buenos Aires, a raíz de la enfermedad incurable de la cual Dios me sanó. Justamente queríamos preguntarte acerca de eso. ¿Cómo fue ese proceso, que por ahí yo ya lo conozco, pero que va a ser de mucha Mm. bendición que la gente lo pueda saber? ¿Cómo fue ese proceso para que puedas acercarte al Señor? Esa Mm. enfermedad que te tocó padecer. Contanos un poquito más o menos en qué año fue y el tiempo que te tocó vivir, la experiencia esa. Nosotros tenemos una historia rara con mi esposa, hace 46 años que estamos casados. Yo vine de vacaciones en el año 76 aquí a Chaco Corrientes y en un baile de carnaval, al otro día yo viajaba a Buenos Aires y conocí a quien actualmente es mi esposa Rosa. Y me fui a Buenos Aires, ahí ya no había toda la tecnología que hay hoy en día. Nosotros nos carteábamos y cada 6 meses o venía yo al Chaco o ella iba para Buenos Aires. Yo en el año 77 fui a Puerto Vilelas porque mi cuñado trabajaba en la Plomo, conocida como la LIT, pero la Plomo, y justo estaba inundado. Y yo dije, nunca vendría a vivir a un lugar así. 6 años después yo estaba, y creo que voy a terminar ahí agradecido, es mi lugar en el mundo donde Dios me ha colocado en la ciudad de Puerto Vilelas. Y en el año 78 nos casamos en el tiempo del Mundial. Yo ya tenía algunos problemas depresivos. Y para agosto de 1979 empecé a tener crisis cuerdo, pero cosas que yo no podía controlar. Veía sangre. Manolito tenía 3 meses, era recién nacido y lo veía como que Manolito yo, es su hijo, ¿cierto? Manolo mi hijo, que ahora tiene 45 años, quería matarlo, quería matar a mi esposa, algo que uno no le desea a nadie, ¿no es cierto? Fui a mucha psiquiatría, me acuerdo el día que me internaron,
Mi patrón me vio mal, me llevó a los carritos de Palermo, de la Costanera, a comer, y yo veía sangre, y llegué a casa y le dije intername porque yo no quiero hacer una locura. Y me internaron en una clínica psiquiátrica que está en Palermo, cerca del Jardín Botánico, que se llama Márquez, precisamente. Yo le había pedido a mi esposa que no me hagan electroshock, que en ese tiempo se estilaba mucho, porque había visto una película de Nicholson, Atrapado sin salida, que trata todos estos temas, y lo que vi fue muy traumático. Ahí estuve 14 días internado con 30 pastillas diarias, la demencia, las locuras, los problemas depresivos, que es el resfrío de la psiquiatría, no tiene estado social. Había comisarios, pediatras, jefes de financiera, poetas, de todo tipo de personas. Yo no veía a mi familia. No, Rosa tenía que llevar la ropa, pero no la dejaban ver. Llegué a entender lo que siente un adicto, porque yo tomaba 30 pastillas por día y mi señora me sacó para llevarme al ocultismo, a un espiritista. Y me acuerdo que un día yo esperé que se abra la puerta y me quise escapar, y no me podían detener, no me podían parar. 4 personas, tenía mucha fuerza. Y gracias a Dios que me pararon, porque estaba en pleno centro, iba a cruzar la calle y iba a morir atropellado. Mi señora me saca, me lleva a esa señora que dice que yo no estaba loco, y al estar sin drogas, yo me tiré del auto, me tiré del auto ese día, ¿no? Y bueno, luego fuimos a neurólogos, a psiquiatras, y nos aceptaron nuevamente. Es un tratamiento muy caro, y la obra social más de 14 días no te habilita para una internación, es carísimo. Dijeron que la única solución para mí iba a ser hacer shock eléctrico. Me hicieron 7. Te inyectan un poquitito de curaré, que es veneno, como relajante muscular. Yo hay 7 días de mi vida que no sé qué pasó. Aparecí atado en una cama, hecho encima, y me babeaba. Y el primer día, que no quiero dejar de pasar esto, que yo ingresé en la primera internación, ese día fue terrible. Quise matar, vi sangre, llegué, me tiraron a una habitación y me dieron un plato de comida, medio de malas maneras, ¿no? Y esa noche yo sentí una profunda paz. Y dije, estoy muerto, Dios me visitó. Y la realidad que después entendí, que en su misericordia, al tener Dios planes conmigo, en esa noche me había visitado. Me hicieron los shock eléctricos, yo no recuerdo bien, pero no salí bien. Ya la internación no me cubría más. Le dijeron a mi señora que yo no me iba a sanar de por vida, y que toda la vida iba a tener bajos y altos, iba a tener que tomar medicación de por vida. En ese transcurso había una internación voluntaria. Vos, si te escapabas en el Hospital Piñeiro de Flores, y ahí estuve 1 mes y medio. Pero empecé en el trajín. Yo veía a Dios y veía al diablo, era la imagen que yo veía, ¿no es cierto? Lugar muy triste. Yo agradezco a Dios y a mi esposa, ella perdió 15 kilos. Tuvo que trabajar con Manolito siendo muy pequeñito para sostener su vida y sostenerme a mí. ¿Cuántos años tenía usted, pastor, ahí? ¿Se acuerda? 24, 25 años. 24, ¿Y 25 Rosa? años. 26 años. Ahí, 26 sí. años, estábamos ahí. Estuve aproximadamente 2 meses ahí internado, pero empecé a sentir rechazo por ella, por Manolito. Prácticamente yo hacían 3 horas de viaje, me llevaban ananá, serenito, muchas cosas que hacían bien al cerebro, porque la comida no me gustaba. Y yo la rechazaba. Ella en ese tiempo no tenía una buena relación con mi hermana, con mi mamá. Entonces ella habla con los psiquiatras y dice, yo no lo abandono, pero yo me vuelvo al Chaco. Si un día él quiere ir allá,
Yo lo espero, yo lo espero. Eso sucedió el 1 de diciembre de 1979. Y ella había mandado una carta a una patrona que era cristiana, iba a la iglesia Casa de Misericordia, al templo Casa de Misericordia, con el pastor Bruno Núñez, llevaron la carta y empezaron a orar por un joven con problemas mentales, loco. Nunca se supo bien mi diagnóstico, pusieron esquizofrenia, porque en el hospital de Flores yo me recuperé y me presentaron como único caso de recuperación. Hacemos un paréntesis ahí para por ahí la audiencia que nos ve desde otros lugares del país. Ese pastor que acaba de mencionar también, el pastor Márquez, Bruno Núñez, es un varón de Dios muy usado en los años, ¿qué año eran? ¿50, 55 ya era? Un poquitito más adelante, sí, para esa zona, sí, para esa zona. Era un varón muy usado por Dios en esa localidad que él nombró, que es Barranqueras. Hay muchísimas historias acerca de cómo Dios lo usaba, ese varón de Dios. Y bueno, más adelante también vamos a hablar acerca de las conexiones que el pastor Manuel también tiene con hombres de Dios que fueron claves en la región del norte chaqueño. Bueno, Rosa vino para el Chaco. Yo quedé en Buenos Aires. Quise ir a trabajar porque me dieron el alta. Quise ir a trabajar y no... Fui un día y no fui más, pero repentinamente como que algo se desprendió. Pero me sentía muy mal. Y hay un tren por ahí, ramal Retiro Tigre. Yo bajaba en Virreyes, que es virgen de suicidarse. Que yo pensaba en suicidarse, porque digo, puedo dejar de querer una mujer, pero un hijo recién nacido. Que él se recuperó por la gracia de Dios, pero sufrió en sus primeras etapas de su vida vivir un infierno prácticamente como una persona en mi condición, ¿no? Pastor, le corto, pero esa mejora que usted, porque salió de estar internado, esa mejora fue paralelo al tiempo de oración fue milagrosa. De miles de kilómetros que estaba haciendo su esposa acá en Chaco, ¿cierto? Milagrosa. El poder de la oración aún a pesar de la distancia, ¿no? Sí. No hay límites para el poder de Dios, ¿no? Inclusive ella fue al templo y se presentó su caso a el pastor Núñez y él dijo, no solamente Dios lo va a sanar, sino él va a ser un siervo de Dios. Eso le dijo el pastor proféticamente. Proféticamente le dijo a mi esposa. Y ella dice que cada noche se sentaba y veía como que yo aparecía. Y en un momento algo se me desprendió. No estaba totalmente recuperado porque tomaba Trapax todavía, tenía mucha ansiedad, no podía estar sentado así como estoy ahora. Y oraba y pedía, y un día yo para Semana Santa, por ahí del año ya 80 sería, le escribo que no veía la hora de verle, si ella me iba a recibir y el papá me iba a recibir, y me dijo que sí. Tuvimos un reencuentro maravilloso, muy lindo, y yo volví. En aquel tiempo funcionaba el ferrocarril y volví para el Chaco a vivir en Barranqueras por un tiempo, y luego el pastor Núñez me envió a Puerto Vilelas, ¿no es cierto? Cuando yo iba a salir de allí me decía una psicóloga que iba a cometer un gran error. Los psiquiatras, yo le decía, ustedes no me sanaron, me sanó el Señor, y ellos a veces son muy... claro, son médicos... mucha personalidad, pero ellos mismos me habían descartado. A mí me presentaron como un único caso en el Hospital Pinheiro de Flores de recuperación. El psiquiatra fue a comer a mi casa. Y volví y tuve algún tipo de circunstancias, pero acá estamos, no tuve ningún problema más sobre esa situación. Tengo un testimonio que dice también, los locos heredan el reino de Dios. Yo tenía una enfermedad incurable, pero conocemos un Dios, primero que es bueno, sigue siendo bueno y seguirá siendo bueno, que se especializa en casos imposibles. Yo no sé qué pasó en mi cerebro, yo pienso que él me lo tuvo que recuperar porque el shock eléctrico te quema, ¿no es cierto? Nunca más pastillas,
nunca más terapia. Yo no estoy en contra de eso porque sé que hay gente que va, pero yo descubrí que el mejor terapeuta es Jesucristo en la persona del Espíritu Santo. Qué buen testimonio, pastor. 45 años, aparte, si calculamos del 80. Más o menos, sí. Del 79, 46 años. 46 años. Usted llegó a la iglesia del pastor Núñez. ¿Cómo fue? Tuvo un tiempo de, me imagino, de edificación, de crecimiento. Yo tenía para empezar a servir a Dios, ¿o fue de un día para otro? Tenía un milagro, pero todavía no tenía una conversión. Todavía tenía muchas cosas de la vieja vida. En algún momento yo tuve un encuentro con Dios. Y toda mi vida cambió. El mundo que yo conocí, que yo disfruté, que yo viví, me dejó de interesar, ¿no? Y más o menos para el año 82, para las guerras de las Malvinas, el pastor siente abrir un anexo filial. Para mí es una iglesia, una iglesia como todas. En Puerto Vileras 2 personas iban a pastorear, nosotros éramos los encargados, fuimos a vivir allí, barríamos, traíamos agua, no había agua potable todavía. Me acuerdo que la primera noche que llegamos, o los primeros días, mi señora, nos quedamos sin dinero. Yo trabajaba en Fabril Financiera y ella llorando, haciendo con palitos, nadie nos conocía. Se acabó nuestra garrafa y haciendo palitos, papas fritas, algo. Manolito era pequeño, era pequeño, tenía 2 años, 2, 3 años. Y en la mañana una señora aparece con una garrafa en casa. Esas historias que cuando estamos a veces a sola contamos de pastores o de hombres que están sirviendo a Dios y que por ahí contrasta un poco a la realidad de hoy, que la gente de afuera que no conoce el Evangelio y que no conoce a hombres de Dios genuinos que pasaron mucha necesidad también en esos procesos, ¿no? La gente de afuera a veces ve al pastor y dice, están llenos de plata porque la gente le mantiene, pero cuando nos conocemos íntimamente y conocemos estas historias, vemos que también él es sufrido. Nosotros, yo agradezco hoy en día el entrenamiento del Señor, el haber orado mucho en el Espíritu, que en lenguas precisamente. No quiero crear una controversia, ¿no es cierto? Pero me doy cuenta que Dios me llevó, lloraba en ese tiempo 2 o 3, 5, 6 horas. La misma necesidad, porque no teníamos que comer. Pero hoy agradezco el entrenamiento, cómo Dios suplía, cómo Dios enviaba, aún útiles para los chicos. A veces para Día del Padre, para Navidad no teníamos nada, y ellos inspirados, gracias por el pollo, gracias por el helado, gracias por y específicamente Dios nos enviaba lo que pedíamos, ¿no? Yo creo que la pobreza hoy en día está acá. Nosotros no dependemos de acá abajo, dependemos de arriba. Y ahí siempre hay provisión. El Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán por añadidura. Yo creo en un versículo que dice que es poderoso Dios para que abunde en vosotros toda gracia, para que siempre, en todas las cosas, aún en el tiempo que nos toca vivir, tengamos todo lo suficiente, pero que abundemos en buena obra. Nosotros ayudamos a África. Eso quería contarles, ¿sí? Hoy en día, después de estos 45 años, ¿cómo es su ministerio el día de hoy? Yo sé que una de las cosas es eso, que ayuda mucho a nosotros, África. Es dar ánimo, dar oración. Nosotros tenemos un devocional donde mucha gente nos pide oración, dar ánimo. Yo tengo mucha carga por los pastores jóvenes, que a veces los comienzos sé que no son fáciles, y dice que el Señor nos da lengua de sabio para hablar palabra de fortaleza al cansado, y para animarlos, la escuela del Señor, ¿no es cierto? Que los comienzos no son fáciles. Que aguanten. Pero es precioso servir a Dios. Dios nos ha honrado. Porque yo, una de las cosas que valoro de la amistad que tenemos con usted y con otros hombres y varones de Dios de la ciudad que tienen ya sus años, nosotros miramos la perseverancia. Porque hoy en día, a los jóvenes, como dice usted, una de las cosas que cuesta es perseverar, porque a veces uno no ve el resultado en el momento y solo tiene que esperar y perseverar. Y eso yo admiro mucho de la generación de ustedes, sin ver tantos buenos resultados aparentemente, ¿no? Porque padecieron mucho, sufrieron mucho hasta tener lo que hoy tienen.
El tema es perseverar ahí sin aflojar, como decimos acá. Yo no quiero ser negativo, ¿no es cierto? Porque dice que el que ve el pasado como mejor que el presente, no hay en él sabiduría. Pero oro para que esta nueva generación tan linda, tan creativa, tan fresca, que indudablemente nosotros nos vamos a ir y queremos dejar no problemas ni que comience del cero, sino de nuestro techo, ellos sigan edificando para arriba. Pero realmente se nos está yendo una generación de intercesión, de oración, de hombres sufridos, mujeres sufridas. Que Dios quiera que ciertas prácticas espirituales, como la oración, la vigilia, el ayuno, y yo siempre animo, yo creo que la pobreza está acá. Nosotros somos una congregación, vos la conocés, no muy numerosa, no hay multimillonarios, pero hay gente muy dadivosa. Hoy vamos a hacer una ofrenda a África, no voy a decir el monto, a Happy Children, bastante interesante. Estamos ayudando a un chico, no es creyente, pero tiene un problema y tiene que viajar a México, y todos los meses empezamos, hace un mes le estamos enviando dinero, necesita $37,000 para poder viajar, y la iglesia como testimonio está viajando. Servimos y pagamos en un tiempo el cocido en establecimientos educativos de Puerto Vilelas. Ayudamos a CONINE, que es una institución de ayuda al niño desnutrido de 0 a 3 años. Siempre ellos nos piden las leches caras. pero nosotros no vamos a conocer esas personas, y quizás a ningún niño de África. Pero nos goza, bueno, nos da felicidad. Dios dijo, más bienaventurados dar que recibir. Yo creo en un Dios que si uno tiene mano abierta, Él va a poner. No para egoísmo, no para vanidad, también para que la disfrutamos, porque de hecho nosotros disfrutamos también del favor de Dios en esa área, pero para ayudar, pagar un medicamento, comprar ropa, pagar un sepelio, que a veces lo hemos hecho miles de veces, ayudar a pastores jóvenes. Se puede. Dios tiene plata. Y la actividad que tienen ahí también en Ciudad de Vilelas, sí. A nivel pastoral también hay un consejo de pastores. Una confraternidad, sí, que estamos en unidad. Ahora estuvimos en un evento que se llama Equipando la Iglesia con el equipo de Anacondia, pues Anacondia ya está prácticamente retirado, ¿no es cierto? Está su yerno, su hijo, y ahora estamos planeando, iba a ser para noviembre, pero va a ser para el 2025, para enero, una campaña con ellos ahí que va a ser inédita. Eso que hicimos fue inédito en Puerto Vilelas, y tener una campaña en un estadio va a ser algo inédito. Ya nos estamos reuniendo cada 14 días a orar en una plaza, en un estadio, a empezar a juntar dinero, y creemos que va a ser un impacto, pero también creemos que la campaña ya empezó y las almas y los milagros se liberan en este tiempo también. Qué bueno. Pastor, ¿cómo fue caminar y ver y palpar de cerca estos ministerios poderosos de hombres de Dios que fueron muy usados? Por ejemplo, el pastor Bruno Núñez, que usted nombró, de la ciudad de Barranqueras, que fue uno de los hombres de Dios de antaño, como decimos, ¿no? Y también sé que es muy amigo del pastor Alejandro, nunca sé cómo se pronuncia, ni él sabe porque le pregunté y tampoco me sabe decir, que también es un hombre de Dios muy conocido en Argentina por ser protagonista. Eso es un patriarca, la gente no lo aprovecha. Él tuvo experiencias con Dios angelicales. Sí. Yo no conozco muchas personas que las haya tenido por ahí por el año 56, cuando yo estaba naciendo en Citibel. Sí. Ángeles hablándole de cosas gubernamentales, de cosas que iban a pasar. Fue muy amigo y lo ayudó mucho a Keith Forlong, al margen de muchas cosas que se dicen, lo sostuvo, ocupó luego el lugar de él. De tanto en tanto comemos con él y es un lujo, con él y con la esposa, compartir. Y Bruno Núñez era un hombre del espíritu. Bruno Núñez también creo que tenía conexión con él, o era como un anexo de esa obra ahí. Después hubo una separación, ¿no es cierto? Pero es prácticamente como fruto de Pero claro, él estaba ahí. Él en Vilelas
donde hoy está Peniel, él pastoreó un tiempo como filial de Rayo de Luz también. Mira. No, era un hombre del espíritu, de esos hombres que no había mucho en esa época, palabra profética, milagros. Facilitó el crecimiento también en usted, que era una yo persona nueva. Muchas cosas yo le debo. Él me llevó al consejo pastoral. Nunca hay que olvidar los mentores, los que nos ayudaron. Creo que el pastor Alejandro fue el fundador, si no me equivoco, del consejo. Un poquitito antes, sí, pero estuvo él, el papá de Chabela Montiel, Castro. Uno de ellos fue el fundador. El mover de Dios de Clifford Long, ¿no es cierto? Y no es un hombre del espíritu, me mandó a Vilelas. Fue como un padre para mí, ¿no es cierto? Como ahora lo es el pastor Alejandro, su esposa. Yo creo que siempre necesitamos a alguien. Si estamos errados, necesitamos a alguien que nos corrija y que nos diga. Porque una es mi esposa, ¿no? Porque dice, un día dije así un pastor en chiste y dijo, amén, fieles son las heridas del que ama. Y mi esposa me ama y cuando me ve pifiado me lo dice. Qué bueno. Pastor, ¿qué consejo usted le daría a familiares o a personas que están pasando? Hoy se habla mucho sobre eso que hablábamos recién, de salud mental, ¿no? Se lo dice así hoy. Hay muchísimos, en mayor o en menor medida, pero al fin y al cabo son problemas de depresión, de gente que está aislada. Muchos por ahí no ven los cambios o la evolución a la hora de la medicación. ¿Qué consejo le daría a usted ya que atravesó por ese proceso difícil? Yo no les voy a decir que dejen la medicación el médico. Eso fue algo personal. Un día yo tuve convicción de que Cristo me había sanado y agarré todas las píldoras y las tiré por un inodoro, pero eso es una convicción, es algo personal. Uno nunca sugiere a una persona algo así. Si ellos están haciendo un tratamiento, que lo hagan. Pero que sepan, mi esposa tuvo un evento que usted lo conoce y en otro momento le vamos a hablar, que la daban por muerta. No, eso puede contarnos también, porque parte del proceso de formación también. Tuvo una ACV hace 22 años, cuando entró al hospital Perrando con 29 de presión. El médico me dijo que ella iba a morir y era su segundo ACV. Yo le dije que yo no era loco, sabía que era grave, pero había alguien que tenía la última palabra y él me dio la mano. Y pasaron 22 años, se recuperó, ella tiene 70 años, yo tengo 69. Hacemos kinesiología, está haciendo una kinesiología especial y yo sigo creyendo que ella va a volver a caminar, ¿no es cierto? Una leona, una luchadora. Lo que puedo decir a la gente, volviendo al tema de mi enfermedad mental, fundamental Dios y fundamental el apoyo de mi familia. Yo vi muchos que abandonaron a los enfermos mentales ahí. En el caso también de mi esposa, mi familia, mis hijos, mis hijas, todos ahí. Es fundamental eso, que no sea una carga, que no los hagamos sentir una carga, que es una persona que como familia en ese momento de la vida nos necesita. Y Dios haciendo lo imposible, lo hizo conmigo, hizo posible los médicos decían que no, e hizo posible con Rosa. En esa noche, el 26 de julio del 2003, ella dijeron que iba a morir. Pasaron 22 años y se recuperó muchísimo. Usted la conoce, está muy bien, Dios ha hecho milagros, Dios ha usado ese proceso. Dios no la enfermó, con la gente tenemos a veces ese concepto que Dios nos manda enfermedad. No, Dios envió a Cristo para que nosotros seamos sanos de la enfermedad, ¿no? Pero usó mucho, nos fortaleció como familia, con los hijos, con Rosa, construimos, andamos todos lados juntos. Ella está ahora afuera del estudio, si podemos andamos por todos lados juntos, viajamos juntos, estamos juntos. Después de 46 años, yo siempre digo, no nos aguantamos, nos disfrutamos, nos amamos y damos gracias a Dios, porque yo no tengo nada de qué quejarme. ¿Cuántos años de casado serían? 46. 46, hace poquito creo que lo cumplieron. Sí, puedo decirle, mirando la cámara, que Dios ha sido bueno. No hay reproche, no hay queja. Las cosas que nos suceden, Dios sabrá el propósito, el porqué y el para qué. Todo ayuda para bien, dice la Biblia, ¿no?
lo recitamos fácil, pero después hay que vivirlo. Sería otra entrevista si tenemos que hablar acerca del Eh, matrimonio, porque también yo creo que la sociedad necesita hoy tener esos principios de yo, poder cumplir con ese pacto que se hicieron delante de Dios, de aguantarse, soportarse, ayudarse amén. hasta lo último, porque hoy está fácil de cualquier problema ya Ya nos listo. vemos. Sí, sí. Es No, complicado, ¿no? hijos muy buenos, no somos perfectos. Aún seguimos aprendiendo. Yo aprendí mucho de un hombre que ya está en la presencia de Dios, lo que es un hombre, pero un hombre según Dios. Wow. Según Dios, un protector, un compañero, no un cabeza que golpea, que acá mando yo, no, hemos entendido mal y venimos de una cultura machista. Un equipo, ella es mi ayuda idónea, lo que yo no veo ella lo ve. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer, somos un equipo. Ella es mi balance, ella ve cosas que yo no veo, ella tiene lo que yo no tengo, es muy dadivosa mi señora, siempre lo fue. Aún en la pobreza, cada día ella daba de comer a alguien. Por eso yo digo, se puede pagar la luz, se puede pagar el agua, los impuestos, se puede. Cuando no tenemos le pedimos al que tiene y él provee. Pastor, un gusto tenerlo con nosotros, así que nosotros le damos las gracias por quedarse hasta el final. Le invito a que pueda compartir este testimonio de vida que seguramente va a bendecir la vida de muchos. Así que te invito a que lo hagas. Y bueno, esto fue todo por hoy. Seguimos luego con otra entrevista con otro hombre o mujer de Dios del norte de la Argentina, el Chaco, tierra de avivamiento.